público televidente. Bienvenidos a mi programa Una tacita de café con Carmen Rosado. En el día de hoy estaremos hablando de la nueva era que va creciendo en toda nuestra sociedad. El fenómeno de estas sectas es una expresión vaga para la cual el hecho concreto con ella alude a una actividad coordinada de grupos y organizaciones que cumplen con los requisitos para no ser llamados sectas, pero también a veces suelen llamarse con otros nombres, los cuales se dicen que presentan algunos rasgos sectarios. Para saber más de este tema, hemos invitado aquí al doctor Givaldo de la Cruz. Gracias, Carmen, por invitarme a tu programa. Muy interesante el tema que estamos discutiendo en esta tarde. Podemos decir que el origen de la nueva era se remonta en 1872. Es en Nueva York a través de una sociedad teosófica. Teosofía significa que es un movimiento filosófico, religioso, esotérico. Quienes eran espiritistas y querían tener un conocimiento más profundo de la espiritualidad, basado en la divinidad. Podemos decir que el origen de la nueva era se remonta a 1875 en Nueva York. A través de una sociedad teosófica, y teosofía significa que es un movimiento filosófico, religioso, esotérico. Quienes eran espiritistas y querían tener conocimiento de la divinidad sobre este mundo mediante prácticas esotéricas. Esta sociedad era una mezcla de ocultismo y misticismo oriental. Tras esta sociedad teosófica estaba la masonería y fue quien la fundó con el paso del tiempo. Y se fue extendiendo por todo el mundo, como siempre, con el apoyo de la masonería. Ya que sabemos que en el 1985 nació en Nueva York, ahora yo pregunto, ¿qué es la nueva era? Buenas tardes, mi nombre es Marisa. La nueva era es una reacción antirracionalista que no constituye un solo movimiento, ni está estructurado por una ideología, por una religión, ni por una iglesia, pero mucho menos por una secta, sino es una dispersa onda espiritualista que se ha dado a llamar la conspiración de Acuario. Según él planteó que el mundo está entrando en una nueva era, superando la era cristiana de Piscis. Nueva era es una nueva manera de ver y entender la relación del ser humano con el universo. Mientras seguimos tomando una tacita de café con Carmen Rosado, le pregunto a Pedro, ¿usted me podría hablar de las creencias y en qué está basado la nueva era? Pues mira, es bien interesante saber que, como dijo nuestra amiga aquí presente, la señora Lora, Alicia Bailey hizo mucho énfasis en una parte, y es que era bien importante para ellos su relación personal, mucho más que los ministerios y lo que tenía que ver con cosas sagradas. Su perspectiva de lo que ellos piensan, tienen una perspectiva bien sincretista. Me explico, ¿qué quiero decir con esto? Ellos entienden que ellos pueden tener una unión completa con todo tipo de religiones, y de esa forma ellos pueden tomar la atención de todo tipo de personas. Es importante decir que ellos prestan muy poca atención a la revelación divina. Cualquier tipo de revelación que venga de parte de Dios, como entendemos nosotros los cristianos, ellos lo descartan completamente. Ellos piensan más que ellos pueden llegar a Dios a través del conocimiento y las experiencias que pueden tener en el racionalismo, en lo que ellos pueden interpretar literalmente por la palabra de Dios. En cambio, nosotros los cristianos entendemos que la palabra de Dios es viva, y mientras leemos la Biblia habla nuestras vidas. Ellos hacen un énfasis, más bien la nueva era en este tiempo está haciendo un énfasis más bien en todo este tipo de movimientos como el hinduismo, el budismo.
aunque ellos afirman de cierta manera, decir que entran en una conexión con Dios, ellos básicamente están tratando de entrar en una conexión cósmica, más bien una conexión con el universo. Y eso causa que ellos razonen en todo tipo de palabras y en todo tipo de eventos que tienen que ver tanto con la creación como con la palabra de Dios. Además de utilizar los métodos orientales como conexión espiritual, también se basan en la psicología. Ellos utilizan los medios psicológicos con el fin de crear una conexión con otros seres humanos. Ellos tienen una percepción de Dios bien patentista, lo cual sabemos que para nosotros es bien incompatible con lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? La nueva era reemplaza básicamente la responsabilidad de todo ser humano frente a Dios, lo reemplaza por un sentido y el deber al cómo. Ellos eliminan la idea del pecado. Ellos entienden que el pecado y la redención no es necesaria, y también reemplazan la sana doctrina por la visión que hay en el mundo. Y de cierta manera esto está hasta dentro de nuestras iglesias. Eso es bien importante que nosotros de cierta manera entendamos lo que en realidad es la nueva era. Hemos escuchado dónde comienza, qué en realidad es la nueva era, cómo afecta esto nuestra fe cristiana y cómo afecta al mundo. Cómo mucha gente desafortunadamente están siendo engañadas por este tipo de sectas y este tipo de creencias y este tipo de filosofía que incitan al hombre a tener una responsabilidad que no se le atribuye a él. Y cada día más el ser humano sigue teniendo una dependencia más de él y una dependencia menos de Dios. A continuación, tomando una tacita de café con Carmen Rosado, le quiero preguntar a Washington en qué se caracteriza la nueva era. Es un verdadero placer poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Con respecto o relación a tu pregunta, deseo decirte antes que nada que lo que caracteriza la nueva era son los esoteristas, los orientalistas. Está metida también en esto la medicina alternativa, el ocultismo y el secretismo. Son estos grandes grupos que están a través del mundo. Estos grupos dan a la gente la alternativa de adorar como ellos quieran. No tienen ningún líder, no siguen precisamente un patrón o un tipo de adoración. Simplemente lo hacen a como ellos sienten o creen que su ser se siente bien a hacerlo. Te doy un ejemplo. En Sudamérica, los chamanes. Donde veas un chamán en Sudamérica o los grupos indígenas que adoran tanto al agua, al sol, a la lluvia, eso es la nueva era. Cuando ves gente haciendo yoga en diferentes países del mundo, esa es la nueva era. Cuando ves el hinduismo, esa es la nueva era. Y como te mencionaba hace un instante, aún la medicina alternativa, en donde ves tipos de gente que normalmente se lo llama, o las palabras comunes del vulgo, los llaman curanderos, eso es la nueva era. Están en diferentes lugares del mundo, se están moviendo y mucha gente no se ha dado cuenta que se están colando, se están integrando incluso dentro de las iglesias, en diferentes iglesias. Y ahí es donde va la última parte, el punto que te decía, el sincretismo. Es una mezcla total actualmente de diferentes creencias, diferentes ideologías, en la cual ellos no discriminan a nadie. Esto hace que tenga mayor aceptación por las personas en diferentes lugares del mundo. Y toda esta costumbre, yo siento que esa es la forma en cómo la gente quiere cambiar su vida o llenar ese espacio, que es un espacio que lo podemos llenar a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es bien interesante saber que la nueva era no es una religión, y es por eso que se ha infiltrado, podemos decirlo así, en la religión. Sabemos que el cristianismo no es una religión,
pero se adora a Dios, se adora la Biblia, es nuestra parte fundamental, de que la creemos en la Biblia. Entonces, al momento que nosotros estamos buscando de Dios, hay cosas que el ser humano no quiere enfocar el pecado. La Biblia dice que el pecado es una división entre Dios y el hombre. Y la nueva era lo que hace es evitar el pecado, quitarlo para olvidarse de Dios. Y es interesante porque ellos también hablan de cosas espirituales, pero no hablan del pecado, como dice la Biblia. Sí, es bien interesante porque, como hemos discutido hoy, hemos hablado del sincretismo y hemos visto aún hasta en las redes sociales y en la televisión cómo literalmente el Papa ha permitido que se traigan las estatuas de los hindúes, las estatuas del budismo, y se le pueda rendir culto religioso en la misa. Ahí vemos claramente cómo esto se ha infiltrado dentro de la iglesia cristiana. También es bien importante ver que dentro de la nueva era hay un sentido de emoción, y dentro de nuestra iglesia evangélica sabemos que estamos pasando por momentos donde se está haciendo mucho énfasis en la emoción del ser humano, en cómo el ser humano se siente, y se le ha dado una autoridad al ser humano que viene de la nueva era, donde se entiende que el ser humano tiene toda la capacidad de ordenarle y decirle a Dios qué cosas él necesita, cuándo las quiere y por qué las quiere. Y cuando vemos esto, nosotros podemos darnos de cuenta que estas cosas que están pasando las podemos ver y las podemos filtrar a través de las escrituras. Me gustaría compartir con ustedes hoy, sé que mis hermanos, colegas aquí en el Señor están de acuerdo con esto, que nosotros estamos en los tiempos muy difíciles de la iglesia. Estamos pasando por los momentos difíciles. Y me recuerda las exhortaciones del apóstol Pablo al joven Timoteo. Dice de la siguiente manera, me gustaría compartirlas con ustedes en esta hora. También debes de saber esto, 2 de Timoteo capítulo 3. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y me despido de tu programa tomando una tacita de café con Carlos Rosado. Dios te bendiga.